¿qué tenemos para hoy? Bueno, muy bien. Hoy, como hablábamos, como habíamos anticipado, la propuesta es hablar un poquito sobre lo que sucedió la semana pasada y le puse un título a la columna, si uno quisiera, ¿no? Que es una de las frases que más circuló en las marchas, que era: no nos pasamos 3 pueblos, nos mataron 3 pibas. Y bueno, lo que sentía era justamente que no podíamos hablar de otro tema, ¿no? Dentro de los derechos humanos. Digo, ¿cuál es hoy el tema relevante, el tema para traer sobre la mesa, para pensarlo desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de derechos humanos y para poder ir un poquito más allá? Porque cuando me sentaba a escribir, cuando lo pensaba, yo sentía como que fue una semana muy difícil la semana pasada. Pensaba que para las mujeres, pero también con el deseo de pensar que para todos y todas, sí, ¿no? Porque si bien estos temas nos atraviesan de otra forma a las mujeres, parecería que siempre queda como en esto, ¿no? Bueno, son temas de mujeres. Bueno, las mujeres los subimos a nuestras redes sociales. Y yo decía, qué importante seguir dando el debate social para que estos hechos sean inadmisibles para todos, para todas, y que no sea solo una cuestión de las mujeres. Particularmente, y por ahí acá me pongo un poco referencial, yo sentía como que la semana pasada se me habían hecho como carne las palabras de Charlie, ¿no? Nos siguen pegando abajo. Yo sentía, nos siguen matando. Sí, sí. Y no es porque nos habían dejado de matar, porque la realidad, los números nos dicen que cada 30 horas en nuestro país muere una mujer víctima de la violencia machista. Pero lo que sucede cada tanto es que aparecen estos hechos que se mediatizan y que se hacen con un nivel de espectacularización de la violencia que se vuelven intolerables, ¿no? Entonces, ahí es donde todos volvemos a poner el foco en estos asuntos que siguen en nuestra vida cotidiana, pero que se vuelven intolerables ya por el nivel de violencia. Y no me refiero solo al triple femicidio de Brenda, Lara y Morena, sino que pensaba retomar desde lo que sucedió a principios de la semana pasada o fines de la otra, que no sé si ustedes recuerdan, la circulación masiva de los videos de Shell y de YPF, ¿no? Sí. Si alguno no lo vio, sí. Bueno, había un reto de TikTok, un trend de TikTok, en donde se mostraba que trabajadores de las estaciones de servicio de repente veían a una mujer, por lo general la mujer de marketing, que venía caminando, y como era una insoportable, la metían en una bolsa, la tiraban y después se quedaban tomando mate tranquilos, ¿no? Era, otra vez, ahí viene esa pesada, 2 tipos metiendo en una bolsa de consorcio a una mujer, pagándole, en el caso de Shell, a otro para que vos vas para Formosa, llévate esta bolsa. Y después, como decía, se quedaban tomando mate con un nivel, me sale, de parsimonia, que a mí personalmente y a un montón de personas nos revolvía las tripas, ¿no? Entonces, ese reto de TikTok, lejos de ser gracioso, nos habla de lo naturalizada que tenemos la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y de que el humor misógeno, que habíamos pensado que ya había retrocedido, que lo habíamos empezado a discutir, que estaba tan presente en décadas anteriores, parecería que está tomando fuerza nuevamente, ¿no? Para volver. Sin embargo, yo pensaba, con total certeza podemos decir que no son graciosos esos videos, y no me lo pongo solo de una postura feminista. Entiendo que a mucha gente que los vio también compartía eso, ¿no? Como, che, esto es un montón, ¿no? Y además, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿van a vender más nafta por mostrar que están metiendo a una mujer en una bolsa? Pero digo, en primera medida, pienso como varios motivos por qué no son importantes estos videos, ¿no? Y en primera medida es importante recordar que uno de los patrones que más se utilizan de descarte luego de femicidios, luego de cometer femicidios, es tirar el cuerpo de mujeres en bolsas. Entonces no es gracioso, porque inmediatamente nos acordamos de Ángeles Rawson, de Candela Rodríguez, de Melina Romero y ahora de Brenda, Lara y Morena, ¿no? En segundo lugar, pensaba, nos habilita a pensar cómo se corren las fronteras simbólicas de las violencias aceptables en nuestra sociedad. Si puedo reírme de una mujer que tiran en una bolsa, puedo hacer más tolerable la violencia real después, ¿no? Porque, bueno, me río, es un chiste. Entonces después aparece realmente una mujer tirada en una bolsa y voy a poner una nueva excusa, como sucedió con Brenda, Lara y Morena, ¿no? Bueno, se estaban prostituyendo. Bueno, ¿para qué se fueron a meter ahí? Bueno, ¿qué estaban haciendo? Y se me venía inmediatamente lo que Hannah Arendt llama la banalización del mal, que por suerte es un término como bastante conocido, ¿no? Ella lo analiza o lo utiliza para analizar los crímenes del nazismo, y lo que nos dice, casi muy sencillamente, es que los individuos
no actúan porque son enfermos mentales o por maldad pura, sino porque la violencia se naturaliza y se vuelve aceptable. Es una violencia aceptable socialmente. Corremos esa frontera simbólica de la violencia posible y entonces el mal se vuelve algo banal, algo que lo podemos hacer. Y en tercer lugar, ¿no? Resta decir que no es gracioso, que no fueron graciosos esos videos de TikTok, porque a los pocos días nos topamos con la noticia del peor desenlace para la búsqueda de las 3 chicas de La Matanza. Ese reto, pensaba yo, ¿no? Que las feministas apenas lo vimos, pusimos el grito en el cielo y salimos a discutir, podría haber pasado sin pena ni gloria, podría haber sido una cosa más de la que las locas nos quejábamos y nadie le daba importancia porque, como nos dicen, nos pasamos 3 pueblos, y sin embargo toma una impronta mayor porque se hizo explícito, ¿no? Porque cuando se demuestra la hazaña con la que actúan sobre nuestros cuerpos, violentando en niveles extremos y descartándonos, como lo hicieron con las chicas de La Matanza, decimos, pará, entonces no era un video más, ¿no? Y digo, me parece como de muchísima relevancia porque ese video circuló el sábado y a las chicas las encontraron a mediados de semana. O sea, no había pasado ni una semana para que eso se haga efectivo. Me voy a tomar un mate mientras. Que creo que Marce te vi con ganas de decir algo. No, sí, yo dije que era el que no te iba a interrumpir. No, pero por favor. Pero sinceramente estás hablando de algo que desconocía y te quería preguntar si esos TikTok o videos, no sé cómo se llama, no, supongo que no habrán sido las empresas las que lo hicieron, ¿no? Sí. No, son... A ver, no sé si ustedes saben, ¿viste? El mecanismo de las estaciones de servicio, lo voy a decir burdamente y se me escucha alguien, va a decir, está comunicando mal, pero cualquiera que tiene plata puede ir. Digo, no es la empresa Shell, ¿no? No es un video oficial de la empresa Shell, sino que es de una Shell particular, en este caso de Entre Ríos, una YPF particular. Bueno, pero es una empresa. Avalado por la empresa. Sí, digo, en ningún momento se hizo que se baje ese video. Claro, no importa si lo hizo Shell, empresa matriz, pero sí lo hizo una, claro, que está representando totalmente a Shell en, no sé, en Positos, digo, en cualquier lugar. Sí, totalmente. Sí, era un reto de TikTok, un trend, me quiero poner modo adolescente, un trend de TikTok, que el reto era ese, que demostrar cómo las mujeres de marketing son unas pesadas, entonces, bueno, para eso nos deshacemos de ellas. Tengo entendido que además es un reto que circuló por bastantes países, o sea, acá en Argentina sucedió en estas dos y probablemente en otras, pero estos fueron los más conocidos, pero que es algo que circuló por varios países. Sí, yo no tiene que ver con esto que decías antes, es naturalizar, hacer cotidiano algo que antes irrumpía en nuestra ética, en nuestros principios. Cada vez lo vamos haciendo como más suave, cada vez entra con más naturalidad en los diálogos, incluso en las discusiones. Lo estamos naturalizando y esto también se hace con muchas. Sí, otras. Totalmente. Hoy estamos hablando de este tema, ¿no? Pero esto de correr la frontera simbólica de las violencias posibles, es esto, bueno, ¿qué estamos dispuestos a aceptar como sociedad? ¿Qué tipo de violencia estamos dispuestos a aceptar sin que... y lo voy a decir así burdamente, sin que se nos revuelvan las tripas, ¿no? Como, bueno, podemos ver eso y reírnos, podemos ver situaciones de segregación, de discriminación, sin que nada nos moleste. Esas son esas fronteras que se empezaron a correr cada vez más. Sí. Bueno, por otro lado, yo traía esto de pensar, ¿no? Que mucho se discutió si podíamos hablar de este crimen como un crimen de violencia de género, como un femicidio, feminicidio, porque están involucrados también violencias narco, ¿no? Y por un lado, es importante entender que las violencias se conjugan, o sea, no es que es un crimen narco o un crimen de violencia de género. Las violencias se conjugan y sobre el cuerpo de las mujeres pesa justamente lo que se llama la interseccionalidad. Ser mujer, ser pobre, implica tener un nivel de violencia extremo sobre tu cuerpo. Pero más allá de eso, decía, ¿no? Esto de cómo circuló mucho por las redes sociales, por los medios de comunicación, bueno, esto no es un femicidio, no es un feminicidio. Digo, es tan simple como ir a las leyes, ¿no? Perdón que yo muchas veces voy a esto, pero justamente uno va a cualquier legislación nacional, tratados internacionales, y lo que se establece es que cuando se habla de femicidio, no necesariamente se está hablando de un crimen en el ámbito íntimo, ¿no? Porque lo que se decía en los medios de comunicación era, bueno, esto no es un femicidio, porque no fue un hombre que las mató, porque era su pareja, pero las leyes internacionales nos dicen eso.
Y traje un par acá, y acá yo siempre me pongo un poco densa, pero si quieren las No, repasamos, dale. porque de paso me parece que es interesante poder Difundirlas. poner el foco Sí, y sí. difundirlo, Sí, obvio. ¿no? De cuando la violencia de género se empieza a tratar como un problema de derechos humanos. La primera vez que se menciona es en el año 1979, o sea, hace muchísimo tiempo, ¿no? Digo, no estamos hablando que hace 10 años, 15 años, como nos dicen ahora, bueno, las locas, las feministas que empezaron a molestar hace 10 años. No, ya en 1979 la ONU lleva adelante la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación a la Mujer. Y en nuestro país se ratifica mediante una ley nacional, que no importa el número, en el año 85, ¿no? Pero digo, estamos hablando hace mucho tiempo. Después, en el año 1993, se lleva adelante la Declaración y el Programa de Acción de Viena, que reconoce que la eliminación de la violencia contra las mujeres en la vida pública y privada es una obligación de derechos humanos, ¿no? Este documento marcó un hito al afirmar la necesidad de los estados de erradicar la violencia de género como una obligación de derechos humanos. O sea, lo pone por primera vez en esos términos. Después tenemos la Convención de Belén do Pará, que es súper importante, es del año 96, o sea, está ratificada en nuestro país por ley en el año 96, y en la Convención de Belén do Pará específicamente se menciona qué es un femicidio, y una de las cuestiones que menciona es que el femicidio no es solamente del ámbito privado, sino que cualquier situación de crimen contra las mujeres, ya sea en el ámbito privado o público, es un femicidio cuando la intencionalidad es demostrar el poderío del hombre sobre el cuerpo de la mujer. Bueno, después tenemos nuestra Ley Nacional de Protección Integral, ¿no?, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y finalmente, importantísimo, la Recomendación General de la ONU del año 2017, en el cual es clave, perdón, la Recomendación General número 35 del año 2017, es clave porque actualiza y amplía la interpretación de la Convención sobre la Violencia de Género, o sea, esa que les había mencionado previamente, y reconocen a esta como una norma de derecho consuetudinario internacional y abordando su conexión con la discriminación y las obligaciones del Estado para prevenirla. O sea, es el Estado el que se tiene que hacer cargo de estas situaciones de violencia. Por otro lado, yo sé que me pongo a veces como muy teórica, pero digo, me parece importante porque también es como tener los marcos y los fundamentos para poder debatir, ¿no? Si uno va a si uno quisiera, digamos, ir más allá de las leyes, otros marcos más teóricos, cuando se acuña el término feminicidio, lo utiliza la antropóloga Marcela Lagarde a principios del año 2000, no sé si ustedes recuerdan, con los crímenes narcos de Marco Juárez en México, donde se cometen crímenes masivos contra las mujeres en la situación, ¿sí?, de la violencia narco, es decir, se matan a mujeres articulando nuevamente con violencias narco. Entonces ahí Marcela Lagarde propone este término feminicidios y lo que va a decir es que comprende el conjunto de delitos de lesa humanidad que reúnen crímenes, secuestros, desapariciones de mujeres ante un colapso institucional. Y una cosa más que es re importante, que es entender entonces que no es un varón en soledad el que está asesinando, ¿no? Porque de vuelta, bueno, esta idea del femicidio, el hombre que mata porque lo que antes se llamaba crimen pasional. Sí, no, o por amor. claro, no es un hombre solo, sino que siempre hay un Estado detrás que lo permite, por acción o por omisión. Que este delito suceda es porque el Estado, en nuestro caso, no intervino, ¿no? Claro. Yo hago una cuestión en relación a eso que vos decías. Lo que se estaba planteando en el caso de México y Colombia particularmente es el marco de saña que se tiene contra las mujeres. Objetivamente, los marcos de tortura, como es el caso de lo que sucedió con las chicas en el caso de la semana pasada, objetivamente las torturas se hacen en vida, vivos. En el caso de los hombres particularmente, lo que se estaba planteando era justamente eso, se asesinaba y después se despedazaba el cuerpo. Digo, perdón que sea crudo, Sí, sí. pero en el caso de las mujeres no, es al revés, porque intenta de alguna manera que la hazaña sea en vida, el sufrimiento. La que estudia mucho eso, justo ahí después la iba a mencionar, es Rita Segato, también Sí. otra antropóloga, que justamente estudia los crímenes narcos, lo que ella llama la pedagogía de la crueldad, y analiza esta situación, ¿no? La hazaña, la espectacularización de la violencia sobre el cuerpo de la mujer como esta concepción pedagógica.
para que todos sepan lo que les puede pasar, ¿no? Entonces el cuerpo de la mujer se convierte en un territorio de disputa y de enseñanza para que todos aprendan lo que les puede llegar a pasar, que no así sucede, como decías, con el cuerpo del hombre. Volvemos a aquello de correr los límites. No, cada vez que se naturaliza alguna pequeña cosa que nos lleva hacia lo que está mal, digamos, para mi modo de ver, está mal, cada vez que se corre un poquito el límite, esto mismo pasa con muchas cosas. Pasa, por ejemplo, con el uso de la marihuana, pasa, por ejemplo, con el uso de las pastillas, pasa, por ejemplo, con el uso de la grosería en la calle. O sea, es ir corriendo límites. Eso forma cultura, eso va impregnando la sociedad. Y hemos llegado a esto. Uno de los periodistas decía, bueno, pero nosotros en Perú esto ya estamos acostumbrados, que es un poco lo que vos describías en México y en Colombia. La verdad, bueno, eso es lo primero que debieron decirle ahí. Bueno, la verdad es que no queremos acostumbrarnos a eso. No queremos que nos siga doliendo esto, todo lo que tenga que doler, para que esto no solo no vuelva a suceder. Primero, que haya una justicia que sea nacional o internacional, pero que determine la responsabilidad de estas personas. Y que sirva como ejemplo para ellos, porque lo que pasó con las chicas no es más que un crimen espantoso, horroroso, que debe conmovernos, como vos decís, hasta las tripas. Sí, absolutamente. Yo por ahí no, bueno, como les decía al principio, siempre quedan muchos temas por fuera. A veces uno no piensa hasta qué lado también lo hace para hacerse mal, ¿no? Pero digo, yo recorrí un montón de redes sociales más allá de lo que el algoritmo le plantea a uno, porque vieron que al principio todo lo que uno ve es, sí, claro, estar en contra. Me voy a poner en otras redes sociales, voy a estar en X, o sea, voy a buscar en otros lugares a ver qué dicen otras personas, y la verdad que lo que uno se encuentra, vi una cantidad de memes en donde había dibujos, chistes con bolsas de consorcio, chistes con el cuerpo de las mujeres. Entonces vos decís, ese es el nivel de violencia que está aceptando esta sociedad llevar adelante, claramente. Ana, y como derecho humano, ¿no? No sé cómo es el tema de la legislación con las redes sociales. Por ejemplo, ¿un fiscal no podía haber actuado con los videos de las estaciones de servicio? Vos decís, articulándolo con el crimen de Brenda. No, no, previo. aparte. Sí. O sea, cuando sale eso, ¿no? Un fiscal no puede ordenar que de eso, oficio. ¿no? Y en el video, por ejemplo, sí podrían actuar en base a lo que les mencionaba de nuestra ley nacional, en donde ahí hay un abuso, exacto, claro. Hay un abuso y una apología de la violencia. Sí, eso se puede intervenir, totalmente. Lo que pasa es que, digo, uno pensaría, si no intervienen en una situación donde hay un femicidio claramente, sí, obvio. ¿hasta qué punto? Ojalá que se intervenga, ojalá que haya una causa y no sé si por decir una pena ejemplificadora, porque suena demasiado punitivista de mi parte, pero digo, sí, que haya una pena para esas personas que hicieron esos videos y que circularon esa información. Pero bueno, ahí también entra en toda la parte de la legislación de lo que circula por las redes sociales, de cuánto se puede intervenir, no intervenir, es claro. Como otro... Sí, escribís una mala palabra, sí te interviene. Hago una pregunta que desconozco, pero puede ser... ¿el accionar de un fiscal, en el caso es provincial o puede ser cualquier fiscal, digo, en general? En el caso de que se dio en un distrito particular como Entre Ríos. Es que depende del delito. Por eso, si es un delito federal, narco, tiene que ser, claro, no, pero en el caso federal. De lo que preguntábamos. Ahí desconozco lo del video. Yo tengo entendido, pero hay por ahí algún oyente, abogado, abogada. Claro. Tengo entendido que en el caso de los videos puede actuar cualquier fiscal. Bien. No, yo me quedo pensando en varias cosas, ¿no? Digo, hace poco hablábamos mucho de la cuestión de las sociedades líquidas y vivimos en juventudes muy flexibles, ¿no? Muy influenciadas por lo que pasa en las redes, ¿no? Y que a partir de eso se empiezan a generar un marco de violencias que está en consonancia con el contexto que vivimos, ¿no? No solamente en Argentina, sino en gran parte del mundo. Pero bueno, te dejo terminar a vos. No. Bueno,
Un poco entonces digo, si uno va repasando lo que dice la legislación nacional, internacional, lo que es el concepto del feminicidio, del femicidio, es necesario entonces reconocer estos asesinatos de estas mujeres, de estas 3 chicas, porque eran 3 chicas, ¿no? En contextos de violencia urbana, como femicidios. Porque además también, como un montón de otras autoras, estudiosas del tema, vienen demostrando, y ahí voy un poco a lo que decía Pablo, ¿no? En este tipo de crímenes, donde se conjugan distintos tipos de violencia, violencia narco, violencia de género, la hazaña sobre los cuerpos de las mujeres es una forma de demostrar el poderío masculino, ¿no? Y como comentábamos antes, Rita Segato habla de esta concepción, esta noción de la pedagogía de la crueldad, que es esto de que sepan todos qué podemos hacer con ustedes y sus cuerpos, que sea ejemplificador para todos. Segato lo que nos dice también es que cuando se asesina a varones vinculados al narcotráfico o espacios delictivos, lo que está en disputa es el territorio físico, ¿no? Un barrio, una cuestión un de poder. lugar, una esquina, acá te matamos porque acá vendemos nosotros y no vendés vos. Donde puede uno y otro. Exacto. En cambio, cuando las víctimas son las mujeres, el territorio en disputa es el propio cuerpo de la mujer. Es así. Resta decir que estos crímenes se cometen sobre mujeres pobres, y ahí abrimos un montón de otras cuestiones para discutir, ¿no? Que ejercían la prostitución, y es una situación que hace más tolerable aún el crimen, ¿no? Más discutible la víctima. Como decíamos antes, bueno, ¿qué hacía vendiendo su cuerpo? ¿Dónde estaba la madre? Nadie preguntó dónde estaba el padre, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba con eso? Yo me pregunto dónde estaba el Estado. Sí. Pero, bueno, estas... Perdón, termino esta idea, ¿no? Estas chicas entonces representan estos cuerpos desechables de la sociedad. ¿Quién va a reclamar por ellas? Si este caso no hubiera tenido la masividad y la magnificación que tuvo, ¿alguien hubiera reclamado? ¿No? Si es la misma sociedad la que juzga lo que hacían, por qué lo hacían, cómo osaban mostrar en sus redes sociales dólares si eran pobres, ¿no? Esta fue otra de las cosas que vi. Y bueno, ¿te gustaron los dólares? Bancátela. Tantas miserias que se escucharon y que se dijeron, ¿qué es esto? Bueno, ¿cuáles son esos cuerpos desechables? Entonces, de vuelta pensaba, bueno, es importante hacer una lectura crítica que cruce los tipos de discriminación y segregación, esta concepción que les mencionaba de la interseccionalidad, donde no es la misma violencia que vive una mujer pobre que una mujer rica, una mujer con lo que antes era llamado, o la mal llamada raza, ¿no? Una mujer pobre y negra, peor todavía, ¿no? Esto de, era una pobre de la matanza, era una negra de la matanza. Hasta también llegué a escuchar esto de, bueno, estos narcos peruanos no son narcos, sí son peruanos, ¿no? Como siempre disminuyendo y menospreciando. Tomaba esto de las palabras que dijo Georgina Orellana, la representante del sindicato de mujeres que se dedican a la prostitución, de trabajadoras sexuales, dice, esto no le pasa a cualquiera, le pasa a las pobres, ¿no? Todas las mujeres sufrimos violencia, pero las mujeres pobres mucho más. Para cerrar, a mí hay algo igual que es algo que me carcomió todo el fin de semana y toda la semana, tal vez por esto que decíamos antes de que yo me siento una sindicalista de los pibes, o sea, yo no podía dejar de pensar en esa piba de 15 años. En la de 15 años. En las de 20 también, pero digo, en la piba de 15 años nadie la vio, no hubo una escuela que no se dio cuenta que estaba, no hubo un centro socioeducativo, no hubo nadie que registró que esa piba no estaba presente. Entonces, en vez de preguntar, ¿dónde estaba la madre? Yo me pregunto, ¿dónde estaba el Estado? ¿En qué falló para que una piba de 15 años se esté prostituyendo? ¿En qué fallamos nosotros como sociedad? ¿Cómo podemos como sociedad irnos a dormir tranquilos sabiendo que hoy a la noche va a haber pibas pobres que van a salir a vender su cuerpo porque es el sustento que tienen, porque es la única alternativa que les ofrecemos como sociedad, ¿no? ¿Cómo podemos tolerar esa violencia sobre esos cuerpos? Y cierro con la frase con la que osé titular esta columna, que son los carteles que traían las pibas, ¿no? Porque lo leí en muchos lados y fue lo que más me impactó. No nos pasamos 3 pueblos, nos mataron 3 pibas. Sí, un tema complejo, che. Muy complejo. Particularmente, una de las cosas que charlábamos antes de empezar el bloque, por ahí tenía que ver un poco en poner en discusión qué es lo que está pasando como sociedad, ¿no? Pongo en cuestionamiento que decía Ana, digo, ¿dónde está el Estado? Qué es lo que está pasando, no ahora particularmente, sino también en los últimos años, donde particularmente no le pudimos dar a las juventudes un horizonte donde pueda creer que en eso se puede llegar,
donde pueda llegar a haber estabilidad, donde pueda llegar a tener un sueño, en donde uno pueda apostar. Y también pienso un poco en las sociedades actuales, ¿no? Hay una masificación en las redes, ¿no? Yo pensaba un poco, por supuesto que uno no pone en tela de juicio un montón de cuestiones que por ahí uno como adulto y demás lo observa de otra manera, pero cómo se manifiestan determinadas vidas en las redes sociales que sin caer, por supuesto, en los artistas y demás, construyen un ideal de vida que es para el 1% de la sociedad. Y que ese ideal de vida es lo que uno o sea, es lo que se sueña. Entonces se busca en lo más fácil, las alternativas que se puede apostar en el hoy inmediato también, ¿no? Y es una preocupación enorme, ¿no? Cómo construimos nuevamente los sueños que por ahí tenemos y han tenido generaciones o muchas generaciones en nuestro país. Yo le decía a Marcelo, y termino con esto, digo, hace 59 años se llevó adelante el operativo Cóndor. Uno observaba las edades en general de esos 18 militantes y ondeaban entre los 17 y los 30 años, ¿no? Había un sueño que tenía que ver con la soberanía nacional, que tenía que ver con la justicia social. Bueno, hoy nuestras juventudes, por falta de oportunidades, de alternativas y demás, tienen que salir a la calle o apostar a plataformas de juego para ver si pueden resolver cuestiones materiales o otras cuestiones, ¿cómo se llama? En lo inmediato, en lo ya. ¿Por qué? Porque vivimos en eso que nos construyó el capitalismo de la familia, esa institución la destruyó. Con el neoliberalismo la destruyó. Y no solamente la destruyó, sino que también generó varias generaciones, porque no es de ahora, varias generaciones de descomposición social. Y esa descomposición social se está viendo reflejo ahora más palpable, porque para colmo hoy tenemos un elemento que es central, que son las tecnologías, ¿no? Las redes y demás, que vemos todo, que podemos transmitir y demás, pero también potencia esto, las violencias, mucho más rápida, y se impregna mucho más rápido en los jóvenes. Quiero agregar algo cortito. Mi cabeza viaja a las escuelas, no lo puedo evitar. La infinidad de veces que trabajamos con los equipos docentes para analizar las razones por las cuales un adolescente inasiste a su escuela. La infinidad, creo que podemos empapelar la provincia hoy, el país, con las informes, actas, presentaciones que se hacen a los distintos servicios locales y servicios zonales, por los cuales, además, yo milité en su época. En su época milité para modificar aquella vieja ley de patronato para que pudiera pasar a establecerse la ley de abrigo. Creo que conceptualmente uno podría defenderlo, pero habrá que analizar qué es lo que pasa con las inversiones en ese sentido para que se concreten realmente los seguimientos y que no sea una reacción espasmódica frente al drama ya sucedido. Creo que en este momento debe haber muchas niñas y muchos muchachitos también que están inasistiendo a las escuelas por diversas formas de explotación, que va desde la más sencilla, que el padre que obliga a trabajar, o el padre y la madre que obliga a tener prácticas de cuidado y nada más, hasta este tipo de casos en los cuales debiera intervenir la justicia de minoridad para que el cuidado, la protección y el abrigo sea una realidad. Sí. Perdón, agrego una cosita nomás en relación a lo que decían los dos. El narcomenudeo es hoy una realidad en nuestros barrios populares, eso se sabe, cada vez más extendido. Y en relación a lo que decía Pablo, digo,
hoy no hay futuro en los pibes. Yo creo que es igual un clima de época que nos pasa a todos, porque la realidad, nos atraviesa a distintas generaciones, porque hoy el trabajo no constituye identidad, no genera ingresos, y más a los pibes, ¿no? Y esto conjugado, ¿no? Como este clima de época, el narcomenudeo, todo lo que mencionabas vos, Pablo, en relación a, bueno, la inmediatez, el poder, el querer tener más, hace que hoy los pibes la tienen re clara. Yo creo que les comenté que investigaban lo que es penal juvenil y los pibes te dicen, o sea, yo sé que de acá o salgo rico o termino en un cajón sin ningún tipo de problema. Y ese mismo discurso, esa misma violencia, como decíamos, si se conjuga en las mujeres pobres, es muchísimo más fuerte, porque yo me tengo que prostituir para tener algún tipo de salida. ¿Qué le estamos ofreciendo a nuestros pibes hoy? Y también que le hemos quitado, porque hasta hace un tiempo atrás se hacían enormes esfuerzos y había que hacer detalles muy minuciosos, pero buscábamos la manera que la mayor cantidad de estudiantes recibieran su beca, Progresar, ¿sí? Una beca que es pequeña, que apenas que alcanza para muy poco, pero que venía a cubrir algún sueñito, alguna pequeñez. También eso se ha quitado. No solo se ha quitado los tiempos de estudio y juego compartido, de alegría compartida, el acompañamiento de las familias. No porque la familia no quiera. No es tan así. Porque la familia también está preocupada para llevar el mango a la casa. Buscando desesperadamente, arañando algún peso para llenar la heladera, que nunca se llena del todo. Y que entonces, si seguimos sacando esto que os decís, lo que el Estado debiera proveer, como son los servicios locales y zonales, como es la atención psicológica, la atención mental, las becas Progresar, los útiles escolares, los comedores escolares, si seguimos sacando, dejando que nos quiten, nos gana el narco. El narco gana. Es que, perdón, Marce, cada vez que vas a decir... No, es que el narco gana justamente donde se retira el Estado, entra el narcotráfico. El narcotráfico suple la función que debería hacer el Estado. Exacto, es un Estado paralelo. Una cosita más que en relación a esto que decía el otro día, el Pitu Salvatierra decía algo que era interesante, ¿no? Pensar que no solamente, las gestualidades que tiene el narco, ¿no? El tranza, el puntero no, el tranza particularmente en los barrios, que cuando el Estado que dejó de dar mercadería, empezaron ellos a abastecer a los comedores escolares, a los comedores comunitarios, los comunitarios, sí. Y objetivamente eso le genera una dependencia de la persona hacia el tranza del barrio. Ese mecanismo, después me quedé pensando, y es el mismo mecanismo que se utilizó en gran parte de Latinoamérica, en torno a Colombia fundamentalmente, porque México ya había todo un proceso de confusión ahí en el narcotráfico, bueno, una serie de cuestiones, no vamos a analizar ahora, pero Colombia y varios países de América Central y utilizaron lo mismo, es el germen de lo que después va a ser el fuerte narcotráfico, los grandes cárteles, ¿no? Porque Argentina siempre fue un país de paso, nunca fue un país productor. Y ese es un problema, porque si esa variaje se conjuga a que se construyan los espacios acá fuertes del narcotráfico, y bueno, objetivamente estamos teniendo un problema enorme, porque como sociedad particularmente van a lograr lo que siempre añoraron, no es solamente nuestros recursos, sino que también que la Argentina se latinoamericanice, ¿no? Hay una cuestión en ese sentido. Sí, ya de hecho lo están haciendo también en esto de eliminar la clase media, ¿no? El gran valor argentino que es la clase media te va latinoamericanizando en ese lugar, ¿no? En esto de que siempre en los otros países de Latinoamérica es clase alta y clase media. Una cosita más también en relación a eso, no solo genera dependencia, sino que los narcos se manejan mucho con esta cosa de la familia. Pues entonces nosotros te cuidamos, nosotros te damos... comida, iba a decir afecto, pero afecto justo no. Como nosotros te damos comida, nosotros te cuidamos de los otros que van a venir a atacarte, pero nosotros somos una familia, ¿no? Y a nosotros nos tenés que responder. Las nuevas mafias. Exacto, son como esas nuevas mafias, ¿no? Y hay como una cosa entre los pibes que también se empieza a circular como, los más grandes le empiezan a decir a los pibitos de 12, 13, que son los que hoy están en ese narcomenudeo, porque son los que
no van presos, ¿no? Esta cosa de vos tenés que hacerlo por esta familia es la que te corresponde. Digo, entonces se conjugan todas estas cuestiones de vuelta, que es porque no hay un Estado presente, ¿no?